Bueno, pues muy buenas noches a quienes simplemente habéis acudido hoy aquí respondiendo a una llamada de una autora que es para muchos de los que estamos aquí, amiga, conocida y, bueno, simplemente una motileña más, porque hoy casi que viene como una motileña más. Pero además de esa llamada de María Martín Barranco, venís también por una llamada interior o una llamada consciente, porque tenéis muy clarísimo, que vuestra implicación y activismo positivo son una parte muy necesaria e imprescindible de los cambios que se han producido, que se están produciendo y que se van a producir en el papel de la mujer en la sociedad actual. Lamentablemente tenemos que hablar de un camino muy largo, muy largo, el que hemos recorrido, y siendo realistas, del que nos queda aún por andar. Pero en este itinerario han sido cruciales los gestos e iniciativas valientes de todas esas mujeres que han usado su voz para doblegar la curva del incomprensible ostracismo al que nos hemos visto sometidas a lo largo de la historia. Y digo ostracismo por no utilizar términos más duros y posiblemente más reales como marginación, desprecio o, como modernamente se utiliza, cosificación. Nos duele profundamente tener que estar justificándonos y luchando permanentemente por demostrar lo que no tenemos ninguna necesidad de demostrar, y nos provoca una tremenda inquietud el comprobar, y no tenéis para ello más que verlo o leerlo en las noticias, la incomprensible involución en un amplio sector juvenil que está teniendo la percepción del papel de la mujer en el mundo actual. Pero decía que hay y habrá voces que se alzan contra todo esto. Y la de María Martín Barranco se reitera sobre sí misma, pero con una extraordinaria virtud. Cada vez que nos lanza una llamada, nos empuja a luchar para ensanchar con más fuerza la estrechez de miras de quienes por tradición, por costumbre y yo diría que incluso por legado genético han construido su mundo y el de los demás en masculino singular. Por desgracia, utilizo el término luchar, porque este ha sido el signo de miles de mujeres que han ganado espacio dentro de una estructura patriarcal que es, evidentemente, en nada ha contribuido al desarrollo de todas las sociedades mundiales. Pero hoy, afortunadamente, las tornas van cambiando, porque el arma de la inteligencia, de la clarividencia y de la sagacidad está derribando murallas como si fuesen una apisonadura. Y aquí ubico no solo la obra literaria de María Martín, tanto de Ni por favor ni por favora, como el libro que hoy presentamos, Mujer tenías que ser, sino todo su trabajo en conjunto, su trayectoria seria, rigurosa, tremendamente social y abierta. A María la encontraréis en cualquier ámbito literario o docente, en charlas o congresos, y también la vaya a encontrar a partir de hoy, la que no conocéis su obra, la vaya a encontrar en vuestro propio interior, porque es ahí donde mejor ha sabido llegar con sus síntesis, conclusiones y mensajes. Esta motileña, sin papeles, como ella misma dice, es una conversadora nata, personalmente doy fe de que es una conversadora nata, que siempre tiene la palabra exacta y la idea precisa, huye de la estridencia y adora el sentido común. Con Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje desmonta actitudes cotidianas que dábamos por ciertas solo por hábitos o costumbres que hoy no tienen ya cabida en nuestro modelo social. En realidad no lo tuvieron nunca, pero es innegable que su discurso no es una afrenta, sino una apuesta decidida por los cambios que van a llegar sí o sí. Afortunadamente, el mundo de la mujer dejó de ser, hace muchos años, un espacio radiofónico o televisivo de consejos domésticos. El mundo de la mujer es la auténtica cimentación de la gran estructura social y humana de nuestro pueblo, de nuestro país y de todo el planeta. Esto hay que entenderlo también sí o sí. Gracias
María, por tu locuacidad ejemplar y transparente, por tu capacidad de entender el pasado, interpretarlo y traducirlo a la dimensión que siempre tuvo que tener y que tendrá a buen seguro. Ánimo, bienvenida a este Motril que te vuelve a recibir, aunque bueno, tú nunca te has ido del todo, en el que se forjaron tus primeros sueños y al que hoy le entregas tu obra, tu compromiso y, por supuesto, tu cariño. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luisa, gracias al Ayuntamiento por invitarme, porque siempre es un honor, pero también es una responsabilidad y un susto que te mueres el estar en tu pueblo. Muchísimas gracias por presentarme, porque sé que la agenda está bastante apretada, así que muchas gracias por presentarme y muchas gracias por el espacio, porque este espacio es maravilloso y es un lujo completo y total. Y también muchas gracias por apostar por la cultura, porque estamos en un tiempo en el que sería muy sencillo dejarse llevar por la desidia y decir, para que vengan 10 personas o para que vengan 20 personas, yo no abro un sitio, yo no voy a hacer esto, yo no voy a seguir apostando por la cultura para que me lo echen en cara porque hay cosas más importantes. Pero ¿quién dice lo que es importante? ¿Cómo alimentar el alma no va a ser importante? Yo no me atrevo a decir que este libro pueda alimentar un alma, pero sí que la cultura y apostar por ella de una manera decidida en un tiempo en el que todo empuja a que no se haga es importante. Y por eso también, en mi nombre humildísimo y en el de la cultura en general, si pudiera atreverme a representarla, te doy las gracias. Vengo a presentar Mujer tenías que ser, que es mi segundo libro, que son 2 más de los que nunca pensé que iba a escribir. En Mujer tenía que ser lo que hago es un repaso sobre cómo se ha construido la idea de lo femenino. Ese deber ser de las mujeres, lo que se supone que tenemos que hacer y cómo lo vamos aprendiendo. Y cómo lo aprendemos con ejemplos, pero también cómo lo aprendemos con palabras. Cómo las palabras nos van llevando por un camino de qué son las mujeres y cómo a los hombres les llevan las palabras por un camino de qué son los hombres, qué tienen que hacer las mujeres y los hombres y cómo esos caminos a través de la educación van divergiendo a lo largo del tiempo para que lleguemos a pensar que somos criaturas completamente diferentes y que nuestras posibilidades en la vida, nuestras posibilidades en el mundo son distintas. Como yo tengo una manera peculiar de ver el mundo, pues lo que he hecho ha sido trasladarla a mis libros. Le tengo una especial pasión a los diccionarios y dentro de los diccionarios, el diccionario académico, el diccionario de la RAE, pues es el que siempre te ponen de ejemplo, el diccionario de la RAE, el que si hace unas oposiciones, el que sienta si la palabra es adecuada o no es adecuada. Y también los académicos de la RAE, porque a las académicas de la RAE las escuchamos muy poquito, también porque son muy pocas las pobres. Los académicos de la RAE son normalmente los que te dicen esto se hace, esto no se hace, así se habla bien, así se habla mal. No desdobles que el lenguaje inclusivo estropea la lengua. También la RAE es la que dice que en Andalucía hablamos mal. Y si en Motril sabemos algo es que nos digan que aquí hablamos muy malamente. Entonces vas por ahí y te dicen como si fuera un piropo. ¿De dónde eres? ¿De Motril? Ay, pues no parece. Y dices, ¿se lo digo claro o solo sonrío y me callo la boca? O sea, te dicen no pareces de Motril como si fuese un piropo. Pero tampoco te puedes extrañar. Yo me he pasado en el Colegio de las Monjas, aquí en las Dominicas, hasta los 13 años y teníamos un montón de monjas de Valladolid. Yo no sé si es que antes todas las monjas eran de Valladolid o qué, pero eran un montón. Entonces te decían que hablabas mal y si querías leer en la misa, pues te decían que tenías que hablar bien y te hacían pronunciar todas las S y yo podría hablar en un perfecto castellano de Valladolid y fui a Valladolid a presentar el otro libro y les dije, os detesto. Que sepáis que todas las niñas que hemos pasado por las monjas del universo odiamos a la gente de Valladolid porque nos decían que aquí hablabais bien y el resto hablábamos mal. Para la primera presentación de Mujer tenías que ser, miré cuánta gente hay en Valladolid
por curiosidad, mi cabeza así como que da una vuelta un poco rara. Dije, ¿cuánta gente habrá en Valladolid? Pues en Valladolid hay unas 500 y pico mil personas, pero hay 580 millones de hablantes de castellano y resulta que hay 579 millones y medio de personas hablando castellano mal porque no hablan como la gente de Valladolid. Pues ese mal y ese bien que nos trasladan, y cuando vamos a Madrid y tenemos que hablar, pensaréis que es sencillo, pero ponerte en una sala donde hay 500 personas que están pensando que hablas mal y tú lo sabes, no es sencillo. Por eso cuando hay una presentación la gente se pone fina. Y de pronto ya no pareces tú porque empiezas pronunciando la S y terminas hablando en madrileño y después ves el vídeo y vas viendo la evolución, ¿no? Empiezas de Valladolid y terminas de Motril, vas haciendo todo el camino. Y es tremendo. Pues yo he intentado hacer ese camino con el libro, pero empezando por el principio, desde los primeros diccionarios. Y el primer diccionario que se hizo del castellano, que fue el de Covarrubias. Bueno, pues en ese diccionario de castellano antiguo entonces, que en realidad hasta ese momento pues ni era castellano ni era nada, era un latín mal hablado, o sea, como un latín de Motril. Entonces hicieron un diccionario y a partir de ahí, ese señor que condensó todo, pues después ya llegaron los demás diccionarios, el diccionario académico. Pues yo he empezado por Covarrubias. Me he dicho, ¿por dónde empiezas? Pues por el primero que encuentres. Pues el primero era Covarrubias, que además era de la Inquisición el hombre. O sea que imaginaros las ideas tan chulas que podía tener. Y he ido avanzando desde Covarrubias hasta ahora porque dices, bueno, pues desde 1611 hasta 2020 han tenido que pasar cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando fui buscando determinadas palabras que se refieren a las mujeres y a los hombres? Y cambiaba la manera de definir, solamente faltaría, ¿no? Sin embargo, la idea que había debajo sobre qué teníamos que hacer las mujeres, dónde teníamos que estar, cómo nos teníamos que comportar, qué era apropiado y qué no era apropiado para nosotras, y lo que era apropiado y no era apropiado, cómo tenían que ser y cómo se tenían que comportar ellos, era prácticamente lo mismo. Desde 1611 hasta hoy, había cambiado la manera de vestirlo, como si le hubieras puesto una funda nueva al sofá, pero los muelles siguieran rotos. Y cada vez que te sentabas en el muelle, pues, te hacía daño. Pues es lo que ha pasado con los diccionarios. Han ido evolucionando lo justo para que parezca que se modernizan. ¿Tiene la culpa el diccionario? ¿Tiene la culpa la RAE? Hombre, toda no. Toda no. Yo quería saber hasta qué punto la RAE trasladaba lo que la sociedad dice, que es su labor, y cómo lo podía hacer, pues comparando también los refranes desde ese momento, para tener por un lado la cultura académica y por otro lado la cultura popular, ir viendo en esa comparación cómo iban evolucionando también, si es que evolucionaban. Y la verdad es que los refranes, de nuevo, va cambiando la funda, pero siguen reflejando una sociedad sumamente machista. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema de eso está en que todo el conjunto de la cultura popular y de la cultura académica se trasladan a la sociedad y se retroalimentan. Porque si la sociedad es machista, la academia lo recoge, le pone un poquito de su pozo propio de machismo y el poquito de poder que te da el nombrar las cosas y resistirte a cambiar una definición cuando ya está sobre el papel. Y la devuelve a la sociedad diciéndole esto es lo bueno y de todo lo que hay, porque cuando llegaron los primeros diccionarios, por ejemplo, de la academia, pues Cervantes ya había escrito el discurso de la pastora Marcela, que era muy progresista, pero esa visión del mundo no se trasladó al diccionario. Se trasladó solamente una parte de la visión del mundo y se contó como si fuera la totalidad. Y ahí está la gran trampa. La cultura solamente toma una parte del saber, que es el saber masculino, una parte de ver una manera de ver el mundo, que es la manera masculina, y la devuelve a la sociedad diciendo que esa es la manera buena y además que es la única manera.
de forma que las mujeres, nuestros cuerpos y nuestras experiencias quedamos invisibilizadas para el conocimiento académico, que es el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien y qué está mal. Como todo esto es un rollo que puede ser verdad o que puede ser mentira, y si no os leéis el libro no lo vais a saber, pues yo me he traído aquí, como siempre, 30 folios que os voy a hacer el favor de no leer, pero yo los escribo porque me da mucha seguridad tener el papelito, siempre lo digo. Después, este tiene 30 y tanto, una sexta parte del libro, pues ya será el germen del que viene posiblemente, pero os voy a decir algunos ejemplos para que veáis de lo que hablo. Mira, ¿veis? Ya he pasado 3 folios. Os decía que el sistema lo que hace es decirnos que hay una parte del conocimiento que es el total del conocimiento. Hay una manera de ver el mundo androcéntrica en la que el hombre es el centro de todas las cosas, literal, ya sabéis que hay una frase que lo dice tal cual, y esa manera de ver las cosas pues se traduce como el total. Y si hacen una investigación médica, investigan a hombres porque las mujeres, como tenemos las reglas y las hormonas y todo el día de para arriba y para abajo, pues es un fastidio porque tienen que invertir muchísimo más dinero, porque tienen que ser investigaciones mucho más largas, pues investigan las medicinas en señores y después nos dicen, esta es la medicina que hemos probado, está probada en humanos con O, y es literal. Pero como la gramática nos dice que el masculino es genérico, incluye a los hombres y las mujeres, pues nos creemos que incluye a todo el mundo, nos tomamos la pastilla. Y después los efectos secundarios de los medicamentos en las mujeres, la mayor parte de las veces no se saben hasta que no se ponen en el mercado, porque se han probado en humanos, pero no se han probado en humanas. Y hacen las pruebas de los coches para el airbag, o toman la medida de los asientos, y dicen que es de una persona estándar. No es verdad, es de un hombre estándar de peso medio. Entonces el airbag reacciona en un accidente y protege mejor a un hombre que a una mujer, porque hasta hace apenas 5 años no se han empezado a hacer maniquís de prueba con cuerpo de mujer, con peso de mujer, con estatura de mujer. Así que no es ninguna tontería lo que estamos diciendo, son cosas que nos afectan en el día a día, aunque no lo sepamos ver. ¿Cómo nos afectan? Los insultos. Entonces, como no hay nada que desvele mejor la manera en la que ves el mundo que lo que dices cuando te calientas, pues no tenéis más que pensar cuáles son los insultos más fuertes que se le pueden decir a alguien. Si pensáis en el insulto más fuerte que os hayan dicho, pues a un tío normalmente, y me vaya a perdonar, o será hijo de puta o será cabrón. Los dos insultos pasan por el cuerpo de una mujer. Y a una mujer, pues lo peor que te pueden decir prácticamente es puta. Y te lo dicen desde que tienes uso de razón por todo. Porque curiosamente hay casi 200 sinónimos de prostituta en el diccionario. Pero cuando se define prostituta, se define como una valoración. Y cuando se define prostituto, es un hombre que cobra por sus servicios sexuales. Entonces, a un hombre le puedes decir prostituto o le puedes decir puto por algo objetivo que está cobrando. A las mujeres nos pueden decir prostituta de manera oficial por 200 cosas distintas. Y casi todas tienen que ver con nuestra moral, con nuestra libertad, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vestir, con lo que es adecuado o no, o sea, que es subjetivo. Por eso nos lo dicen por todo. Yo conté en el libro que a mí me lo dijeron por primera vez con unos 13 años y me dijeron, esto va para bingo, puta estrecha, porque no dejé que un niño del instituto me metiera mano. Puta estrecha, las dos cosas así juntas. Y dice, mira, el pack me ha llegado. Claro, eso después, en ese momento me dio una panza de llorasca que yo no tenía nombre. Pero después, viéndolo en perspectiva, digo, pues mira, hice pleno al 15, ya me prepararon para la vida en una sentada. O sea, para apartarle la mano al tipo y además para llevarme los dos insultos por excelencia. Pero hay otros bastante más sutiles. Por ejemplo, los que se relacionan con la feminidad, pero no se nos dicen a las mujeres. Se les dicen a los hombres a los que no se consideran lo suficientemente masculinos.
Y os voy a leer unas cuantas definiciones. Nenaza, despectivo, bien, por lo menos te avisa. Coloquial, varón afeminado y cobarde. Afeminado y cobarde. Bragazas. Esto en el diccionario del siglo XXI, que no estoy hablando del de Covarrubias. Esta es la última edición, que no es del de 1611. Bragazas. Hombre que se deja dominar o persuadir con facilidad, especialmente por su mujer. Aquí ni despectivo, ni nada. No, no. Esto tal cual. Otro. Calzonazo. Esperaros que aquí se han modernizado. Dicho de un hombre, eso sí, que se deja gobernar por su pareja. Aquí ya da igual que sea un hombre o una mujer. Si tú te dejas gobernar, pues tú eres un calzonazo. Cocinillas. Tengo las gafas empañadas como madre mía. Hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina. Esta es la definición buena que la han cambiado ahora. La del año pasado era todavía peor. Esta es la buena, quedaros. Pero yo soy así, de decir, que se entromete. Entromete lo mismo, tiene un significado que yo no los conozco todos. A mí me gusta mucho el diccionario, pero no me lo sé porque son muchas palabras. Entonces dije, bueno, pues lo mismo entrometer tiene un significado de estos que nunca usas y no es tan malo como parece. Sí. Entrometer igual a entremeter y te vas a entremeter. Esta es otra. El diccionario de la RAE te hace dar vueltas como para aburrirte, porque pues, menstruar, no, menstruo, acción de evacuar el menstruo. Menstruar, evacuar el menstruo. Menstruo, acción de menstruar, perdona. Como que no sabía muy bien qué decir y dice, pues bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues yo me fui a entremeter, ya que estaba metida en harina, hablando de meter. Dicho de una persona, bueno, de una persona, vale. Meterse donde no la llaman o inmiscuirse en lo que no le toca. O sea, que un cocinilla es un hombre que se mete donde no lo llaman, que son las tareas domésticas, especialmente las de la cocina. En el siglo XXI. Esta es la definición arreglada, ¿eh? Bueno, esto ya es un ejemplo también, que en el libro lo digo y pongo muchos otros, de que la RAE, cambiar y arreglar, no siempre son sinónimos. Marimacho. Está clara, de Mari a poco P de María, información muy importante, porque claro, a lo mejor no caíamos y como son la academia, pues te explican las cosas. De Mari a poco P de María y macho, que se me había olvidado. Mujer que en su corpulencia o acciones parece un hombre. Única definición. Fijaos si está moderna la RAE. Hombruno, dicho de una mujer que por alguna cualidad o circunstancia se parece a un hombre. Dicho de una cosa propia del hombre o de la mujer hombruna, andar hombruno, cara hombruna, pero ¿qué ejemplo es ese en el siglo XXI, cara hombruna? ¿Desde cuándo no se dice eso? Pues como muslamen. ¿Sabéis cuándo entró muslamen en el diccionario? Que dice, pues cuando esté soy pajares, porque suena, ¿no?, a las suecas que venían ahí a la playa. Pues no, muslamen entró en el 2001 y yo quiero saber de aquí quién lo decía, porque la RAE dice que entra cuando la masa de hablantes es suficientemente alta como para ponerlo en el diccionario. ¿Quién decía muslamen aquí que confiese? Claro, ahora no levanta nadie la mano. No, yo os veo venir que en la intimidad de vuestros aposentos lo decís. Porque si no, a ver la RAE, ¿de qué va a meter muslamen? O moscóforo. ¿A que estáis todo el rato diciendo moscóforo? Moscóforo entró ahora, en 2019, en diciembre. ¿Sabéis lo que es? Os voy a decir para qué me sirvió a mí el cole de monjas, para explicaros lo que es un moscóforo. ¿Os acordáis de las estampitas del buen pastor que lleva la ovejita así? Eso es un moscóforo. La figura masculina que va con la oveja, que está en escultura, en pintura, el buen pastor, básicamente. Cuando lleva la oveja al hombro, si no, no es moscóforo. El que va con el bastoncito, no, ese no. El de la ovejita al hombro, ese es el moscóforo. Entró en 2019 y lo busqué y había 692 búsquedas de moscóforo. Entonces, estaba haciendo yo 600,
300 eran mías fijo, porque yo no daba crédito a que aquello pudiera estar en el diccionario. Entonces, justamente busqué moscóforos porque estaba haciendo una ponencia para una universidad sobre violencia estética y gordofobia. Y busqué gordofobia en el diccionario y me quedé asombrada porque no venía. Y es una palabra que se usa mucho últimamente. Y como la tenía en la cabeza, pues al buscar moscóforo y buscar gordofobia, dije, a ver cuántas veces esta gordofobia se buscará menos. Entonces, pues 690.000 búsquedas. Pero gordofobia no está en el diccionario porque se supone pues, que no se busca lo suficiente. Les preguntamos hace un año así a la RAE, yo le pregunto mucho a la RAE, me tienen aborrecida, de vez en cuando pasan de mí, me bloquean en el Twitter, porque los tengo a las criaturas aburridas. Y les pregunté que cuándo iba a entrar, porque les había costado mucho aceptar la acepción de género como género sociológico, que era una acepción o un tipo de definición que se proponía desde el movimiento feminista, el sexo como el sexo biológico y el género como la construcción social de lo femenino y de lo masculino y cómo se cargaban diferentes expectativas a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y en 2003, antes de que se aprobara la Ley de Violencia de Género, cuando se presentó el proyecto de ley, la RAE, de motu propio, o sea, de oficio, como en la judicatura, ¿no?, de oficio, hizo un escrito instando al Gobierno, o sea, se vinieron arriba completamente, instando al Gobierno a que lo llamaran Ley de Violencia Doméstica porque la palabra género no estaba en el diccionario. Y entonces, pues que deberían de llamarlo Ley de Violencia Doméstica porque el género era otra cosa, era o el género gramatical o el de los tejidos. Claro, porque las palabras con varios significados no existen en castellano. Por eso cuando me dicen, ¿tú de dónde eres? Y a veces, por no explicar, si estoy muy lejos, de Motril, que es un pueblo de la provincia de Granada, en la costa, no sé qué, pues entonces me dicen, ¿de dónde eres? Y yo digo, de Granada. Y yo no he visto a nadie nunca tirarse al suelo por si estaba tirando una de esas de mano. Jamás. Y mi madre me mandaba al frutero de la cocina a coger una manzana y yo no he ido nunca al frutero de abajo a pedirle una manzana. Yo iba al frutero de la cocina porque por el contexto, que para eso está, sabemos. Bueno, pues no, la RAE decía que género no se podía. Ahora ya le gusta y ya no le importa. Entonces les preguntamos que dentro de esas locuciones, de las construcciones, las frases que hay debajo de las definiciones cuando se dicen, como en sexo débil, que pone grupo de mujeres, ¿no? Pues en ese tipo de construcciones, y sexo fuerte, conjunto de los hombres, el bello sexo son las mujeres también, el sexo feo son los hombres, pero pone irónico. Y el sexo fuerte también pone irónico. No pone despectivo ni nada, solo pone irónico. Bueno, pues el caso es que a la RAE con esto de género le dijimos, bueno, ¿y cuándo vaya a incluir violencia de género? Y nos dijeron, es que cuando es la unión de dos palabras que se sabe claramente lo que es, no hace falta ponerlo. Entonces yo, que soy muy mía, me fui al diccionario y busqué otra, así que había. Polvos pica pica, está en el diccionario. Casa de prostitución, está en el diccionario. Pues como el María, el marimacho de Mari, apócope de María, que era una explicación que hacía mucha falta. Pues estas son las cosas que hacen este libro medianamente divertido cuando quieres reírte por no llorar, también es verdad. Porque la RAE no solamente es sexista en su composición, que ha habido casi 500 hombres a lo largo de su historia y solo 11 mujeres, que desde que en el 78 entró por primera vez Carmen Conde, después ha habido solamente 11 mujeres, ahora había 8, murió Margarita Salas, hay 7 y acordaros de mí cuando pongan a un hombre en lugar de Margarita Salas, que es lo que están haciendo cada vez que muere una mujer. Y la RAE lo que hace es trasladar su machismo, su misoginia, pero no solo. También su homofobia, también su racismo, y ha tenido que haber campañas pues, para que en trapacero y gitano no aparecieran como palabras sinónimas,
Y yo estoy ahora en campaña para que la palabra matrimonio se vuelva a cambiar, porque cuando en España se aceptó la unión de dos personas del mismo sexo, cambiaron la definición de matrimonio, pero en lugar de decir que el matrimonio era una unión civil con efectos legales, que no sé qué, no sé cuánto, entre dos personas, lo que hicieron fue, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue dejar la primera definición, que era unión entre un hombre y una mujer, con efectos jurídicos, y poner una segunda acepción en la que dice, en algunos países, unión que puede darse entre dos personas del mismo sexo. Pero vamos a ver, o sea, está la buena, como él habla de Valladolid, y después ya está la otra, que es la de la gente rara, que hace cosas que, bueno, se las toleramos porque somos una gente progresista y dejamos que hagan lo mismo que todo el mundo, que es lo que los señores piensan que hacen con nosotras. Bueno, ya las dejamos salir, ya os dejamos hacer de todo, ¿qué más queréis? Y cuando no nos conformamos, nos dicen locas, nos dicen histéricas. Entonces también tengo un capítulo que se llama Histeria y otras virtudes femeninas. Ese llamarnos locas por todo lo que hacemos, o una sobre las charlatanas. Yo que hablo hasta por los codos, pues he tenido que escuchar cosas sobre mujeres charlatanas como no os podéis hacer una idea. Y lo malo ya no es eso, lo malo es que sobre el charlatana o desde el charlatana van colgando un montón de adjetivos que son muy perversos, porque si hablamos a lo loco y sin sentido, y os invito a que cuando lleguéis a vuestras casas busquéis la diferencia entre las definiciones de loro y lora, para no destriparos más el libro, tendréis que comprarlo, digo yo, pues de esa idea de que somos unas charlatanas y hablamos sin sentido todo el tiempo, van colgándose algunas ideas que son muy perniciosas para las mujeres. Por ejemplo, que somos mentirosas por naturaleza, que somos falsas, que no somos de fiar. Y tú piensas, bueno, esto no será tan así, pero después empiezas a mirar algunos mitos sobre la sociedad actual, o piensas en las denuncias falsas, que se ha demostrado 18 millones de veces que tal tipo de denuncias falsas se producen prácticamente en todos los delitos y en las que menos se producen en los delitos de violencia de género. Y sin embargo, las mujeres, cuando denunciamos una agresión sexual o una agresión por parte de un hombre, nos hemos convertido en sospechosas ya directamente de que estamos mintiendo. Todo viene de esa manera de enseñarnos el mundo. Y voy recogiendo refranes, voy recogiendo frases, voy recogiendo canciones infantiles. ¿Os acordáis de aquella canción de Antonio Retoño mató a su mujer, la hizo morcilla, la puso a vender? Y todo el que pasaba, morcilla compraba, yo que pasé, morcilla compré. Yo pensaba que eso se cantaba solo aquí. Pues hay versiones por toda Latinoamérica. Unas veces la hace morcilla, otras veces la hace chicharrón, unas veces está viva y la descuartiza viva. Son canciones infantiles. Y dices, madre del amor hermoso. Yo hoy contaba en la radio, al pasar la de soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. Digo, mira, ya nos estaban preparando para lo que nos esperaba. O sea, qué visión de los hombres traslada ese imaginario, ¿no? ¿Qué te están enseñando con esa canción? Que son seres volubles, que se dejan llevar por sus instintos solamente, que son animales, que no son capaces de ser fieles. Ya no es lo que nos están enseñando a nosotras, es la imagen de los hombres que están dando. Y esa imagen de los hombres, por un lado, pasa como con los insultos de nenaza y bragaza y todo eso en los refranes. Por un lado están los superhombres que tienen a sus mujeres debajo del zapato y los calzonazos que se dejan dominar, y entonces hay expresiones en el diccionario recogidas desde el primer diccionario como oler la casa a hombre, que sigue llegando. Y oler la casa a hombre se supone que es cuando en una casa hay muchas mujeres y un solo hombre, y entonces no se deja oír su voz. Entonces se huele a hombre, pero es lo único que aparece por ahí. Todo eso necesita una búsqueda, porque tú pones oler la casa a hombre y ¿quién va a entender oler la casa a hombre? Es como pelota prostituta.
hasta en la 23ª edición del diccionario, que es la última, ya no te explica por qué. Hasta la 22ª, incluida la 22ª, que fue la que cambió en 2014, decía, porque va rodando de mano en mano. Y tú dices, bueno, pues esto vendrá de la antigüedad, pero es que ahora ya le han quitado la explicación como si fuese sabido. Es curiosísimo ver cómo todo eso se traslada, pero más curioso es cuando yo llego a mis talleres con mujeres y veo que todo esto que dicen los diccionarios, que dicen los refranes y que nos parece tan anticuado y que pensamos que en nuestro día a día ya no funciona, ellas te lo repiten con otras palabras y cómo se han creído esos mandatos. Y como yo pregunté en Twitter, porque no daba crédito cuando estaba mirando cómo se definía la menstruación y el cuerpo de las mujeres en los diccionarios en general y en el de la RAE en particular, y pregunté, ¿cómo se llama? Decidme de dónde soy o dónde viví y cómo se llama la regla en el sitio en el que os habéis criado. Bueno, aquello fue un aluvión, miles de respuestas. Lo que más se repetía, incluso gente que hablaba español, mujeres que hablaban español pero que se habían criado en otros países, lo que más se repetía era estar mala. O sea, una cosa natural que hace la mitad de la población mundial durante casi media vida, estar mala. O sea, ¿qué te está diciendo de tu propio cuerpo? ¿No estarán malos ellos que no sangran? Me pregunto yo. O sea, si tú tienes a la población mundial y más de la mitad sangra y la otra mitad no, estáis estropeados. Y además no tenéis superpoderes. Porque a ver si vosotros chuchurrís las macetas al regarlas. No. ¿Se os corta la mayonesa cuando...? No. ¿Abrís una caja y condenáis al mundo? No. ¿Os coméis una manzana y la cagáis para los restos de la vida? Tampoco. ¿Quién tiene superpoderes? Nosotras. Pero no lo vemos como un superpoder, porque nos han contado que es estar malas. Y lo seguimos llamando así. Pues ¿sabéis qué? Que eso que todo el mundo utiliza, la RAE no lo recoge. Tiene polvos pica pica, porque es muy importante que lo sepáis. Vayamos a que os despistéis. Pero no viene a estar mala. Y para encontrar qué es la menstruación, le tienes que dar 400 vueltas porque no se enteran. Que yo con el otro libro estaba muy preocupada porque no sabían lo que era un cunilingus. Y yo decía, pobrecito, el clítoris no lo tenían todo el día para arriba y para abajo. Y yo decía, a ver si lo dejan quieto ya porque esto es un sin vivir con el clítoris que nunca sabes dónde está. La vagina, que si musculosa, que si no musculosa. Mira, déjame la vagina quieta ya, por favor. Y mira, a ver si tienes otra palabra para cambiar. No estés cambiando siempre las mismas, que para tanto cambiarlas no las definen muy bien. Pero al final todo lo que refleja eso es el desconocimiento profundo que tienen de nuestro cuerpo, y no solo en la RAE. En el libro hablo también de cómo la NASA no se lleva bien con la regla de las mujeres, porque como tampoco hay muchas astronautas, que desde que fue la primera ha habido unas 50 en total, que tampoco es que hemos sido miles, pues... cuando fue la primera mujer norteamericana, Sally Ride, me parece que se llamaba, a una misión espacial, le preguntaron cuántos tampones... Bueno, no, mentira, le preguntaron si con 100 tampones tendría suficiente. Iba 6 días, ¿eh? Hombre, de 4.000 personas que trabajaban en la NASA en ese momento, había 4 mujeres nada más, ¿no? Pues esos 3.996 hombres, ninguno supo si 100 serían suficientes o no. Y dijo, ¿qué piensa? Y ella dijo, yo pienso que con la mitad estaría bien. Claro, lo dijo en tono de broma porque pensó que se estaban quedando con ella. Y efectivamente le mandaron 50. Para 6 días. Siguen sabiendo tan poco del cuerpo de las mujeres que, como no han estudiado lo suficiente cómo solucionar el problema de los desechos, pues las mujeres optan, porque no saben cómo hacerlo, entonces les piden
que es muy fuerte lo que os voy a contar, que lo aten con un cordoncito y entonces pues vuelven a la tierra como si fueran ristras de chorizos todos atados. Aquello agradable no es. Y no han encontrado, o sea, la gente de la NASA que te lleva una nave espacial a vete tú a saber dónde, iba a decir un planeta, a ver si me equivoco, no hemos llegado ahí y después me ponéis verde, no. Que mandan el cohete ese súper lejos, que lo hacen volver, que vuelven cuando quieren, que saben dónde llega, que rescatan a la gente y te traen los tampones usados como ristras de salchichones porque no saben qué hacer con ellos. Esa gente. Entonces, las mujeres que van a las misiones espaciales que duran mucho tiempo, lo que hacen es tomar anticonceptivos para no menstruar. ¿Cuál es el problema? Pues que en esas condiciones no se ha estudiado qué pasa por tomar anticonceptivos durante tanto tiempo y se están exponiendo a un riesgo que nadie estudia, porque la NASA considera que son tan pocas que no hay necesidad de dedicar un presupuesto específico y la hacen firmar un papel asumiendo los riesgos de las consecuencias que pueda tener el interrumpir durante esos 3 años en condiciones específicas en el espacio, que no son las mismas que las de la Tierra, su menstruación. Así que todo eso lo vas juntando y vais pensando cómo nos van diciendo desde que somos pequeñas hasta que crecemos. No seas tan pava, sonríe un poco, niña habla, niña da un beso y entonces te viene la regla. Y entonces ya es, cuidado con las barrigas, no rías tanto, no te tapes tanto porque eres tan simpática, córtate un poco. Y entonces pues tú te lo crees y a lo mejor te cortas. Y entonces ya es, cuchi que sí, esta será feminista, menuda larga niña, sonríe un poco, échate un brochacillo que vaya carica tienes. ¿Cuántas veces os han dicho que sonríais a vosotros? ¿Cuántas veces os han dicho por la calle, ay, qué solitos vais? Yendo 11 días. Yo he ido con todo mi equipo de balonmano de las monjas a jugar a Almuñécar y bajándonos del autobús nos han dicho, ¿dónde vais tan solitas? A todo el equipo de balonmano. A que eso no lo han hecho a vosotros nunca. Porque claro, si vas sola, dices, pues, ¿dónde vas tan solita? Donde no te importa. O como el chiste ese que circula por internet, ¿qué haces aquí tan sola? Ha venido a tirarme un peo. Pues que yo sería la respuesta que daría siempre. Lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de los hombres, que pensamos que nos sale natural, no es natural, nos lo han ido enseñando con el paso del tiempo. Y además, con el paso del tiempo, ya no solamente aprendemos a diferenciar cuando estamos o no estamos en el masculino genérico, ¿no? Ahora estamos, ahora no estamos, hablan de mujeres, no hablan de mujeres, eso es lo de menos. La intuición femenina viene de ahí, algo tendríamos que agradecerle a la RAE y a la gramática española, que no es intuición, es que sabemos lo que pasa por el contexto, siempre, porque nos han enseñado desde pequeñas. Todos esos mandatos mutantes a lo largo del tiempo. Niña, enseña un poquito las piernas, pero ya cumple cierta edad, ponte unas medias que se te ven las arrugas, tápate que esto te cuelga. ¿Cuántas sabéis si vuestras parejas masculinas tienen celulitis o no? O si tienen varices o no. ¿O cuántas veces le han dicho a un hombre guarro por ir por la calle sin depilarse la axila? Todo eso es aprendido. ¿Y cuántas de vosotras, como me pasa a mí, que no es que yo esté libre de pecado y por eso esté aquí tirando piedras, no, me las tiro sobre mi propia cabeza? ¿Quién no se siente sucia cuando no está depilada? Que dice, oye, es que, ¿por qué una cosa natural que tiene toda la especie humana en las mujeres, si no la corregimos, es falta de aseo? O sea, ya no es depílate o no te depiles, es que tú misma te sientas sucia si estás sin depilar. Cuando un hombre se depila porque quiere, pero si no se depila no se siente un guarro, se ducha y ya. Todos esos pequeños mandatos se van aprendiendo con palabras, se van aprendiendo con frases, nos van empujando a través del tiempo para que quepamos en un molde. Si estamos dentro del molde y no nos ajustamos muy bien, pues tienes algunas pequeñas sanciones, pero tienes tus satisfacciones, pero si te sales del molde, pues tienes 200 maneras de llamarte puta y si te he visto, no me acuerdo. Y lo malo no es solamente eso, lo peor es que esa división del mundo entre una y otro convierte la mirada masculina en nuestra propia mirada.
Y queremos estar siempre delgadas y estupendas a través de un modelo que imponen los hombres a lo largo del tiempo. Si pensáis, por ejemplo, en las 3 gracias de Rubens, aquí tenemos una pintora, ¿qué pensarían esas señoras de su celulitis? Esas 3 gracias bailando desnudas con sus carnes y su celulitis cayendo ahí tan ricamente. ¿Estarían contentas con sus cuerpos? ¿Serían las mujeres que querían mirar los hombres de ese tiempo? La mirada masculina va cambiando y la mirada de nosotras sobre nosotras mismas a la vez es masculina. Y no nos sentimos perfectas, no nos sentimos buenas y no nos sentimos adecuadas si la mirada masculina pensamos que nos va a sancionar. Yo, que también he sido muy pava toda mi vida, y está mi hermana para decirlo alto y fuerte, pues en una ocasión tuve la desgracia de leer en un Telva, no sé, tendría 19 o 20 años, pues uno de estos reportajes que tanto hay en las revistas de hombres también, ya lo sabéis, de ¿qué le gusta a los hombres? ¿Cómo le gustan a los hombres que sean las chicas? Todo lo que tienes que saber. Y tú ahí... Y eran chicos, supuestamente, que hablaban de las cosas no que les gustaban, que no les gustaban. Entonces, era, a mí no me gusta que tengan, yo qué sé, los muslos gordos. Y yo, ¡ay, madre mía! A mí me gusta que tengan las tetas gordas. Y yo, venga a comer almendras. Un cólico me pegó. Doy fe de que comer almendras no engorda las tetas. A mí me gusta que tengan la voz profunda. Me tiré un montón de tiempo así hablando con una voz profunda. No, pero es que la barriga para adentro, la voz profunda. Era como, madre mía de mi vida, ¿quién sale así a la calle? Es una exageración, pero con el paso del tiempo interiorizamos todo eso. Y necesitamos sentirnos adecuadas y nos probamos 200 cosas cuando vamos a un sitio. Toda esa mirada masculina va penetrando dentro de nosotras a través de la cultura. A ellos les impone cosas diferentes. La diferencia o el desequilibrio está en que ellos, por amoldarse, siempre tienen premios, porque el sistema ya directamente les beneficia en ese reparto de roles y les pone en una situación diferente. Yo en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, sentada en una mesa redonda sobre medios de comunicación, estaba el que entonces era director de Telecinco y le estamos reprochando la cantidad de programas machistas que había en Telecinco en ese momento y supongo que todavía. Yo no hace mucho tiempo que solo veo televisión por trabajo, así que no sé exactamente lo que ponen, pero me imagino que no habrá cambiado. Y este buen señor, que no me acuerdo quién era el director de Telecinco, pero no me acuerdo de su nombre, o el presidente de la cadena, pero no me acuerdo de su nombre. Dijo que de qué nos quejábamos si la mayor parte de sus programas estrellas tenían presentadoras. Y yo, que no veía Telecinco, no le podía replicar. Entonces una que se ve que lo sabía o había hecho los deberes, pues llegó y dijo, no, porque este programa en prime time lo presenta no sé quién, este no sé cuánto. Y dijo, pero es que Jorge Javier Vázquez y no sé quién son mariquitas, esos son como si fueran mujeres. Se quedó tan pancho el colega. Y todas las que estábamos en la sala, que éramos casi todas mujeres, nos hacíamos cruces. Así que no os penséis que eso es tan antiguo. Bueno, sigo. Después de la histeria y otras virtudes femeninas, esta me duele la cara de ser tan guapa sobre los mandatos de la belleza y el cuerpo. Yo os declaro marido y mujer, porque ya sabéis que las mujeres vamos por ahí intentando cazar hombres todo el tiempo, entonces hay muchos refranes que les advierten para que tengan cuidado. Y una vez que se casen también, y como a las mujeres se nos catalogaba hasta hace muy poco, según estuviéramos o no en el mercado de la carne, con el señora o señorita. Señora, esta me la respetas, que señora, ya tiene a un señor, ya no va tan solita, ya va con su hombre. Y señorita, pues si eras una moza casadera o te habías quedado para vestir santos. Esta La jodienda no tiene enmienda, porque ya sabéis que un libro sin un poquito de sexo no es nada. Madre no hay más que una, sobre los mandatos de la maternidad, sobre cómo, ay, pero mujer, que no vas a tener hijos, pues ya te arrepentirás, pues ya no sé qué, pero ya verás tú, ¿y quién te va a cuidar? Yo, que solo tengo uno, he tenido que escuchar que me dijesen, es que uno y ninguno. ¿Cómo va? ¿Uno y ninguno? ¿Pero cómo me puedes decir eso, mujer? Uno por lo menos, por probar.
¿pero qué tenemos? ¿Un menú de degustación de bebés o esto cómo va? Y si pruebo y no me gusta, ¿qué hacemos con la criatura? Uno por probar. Pero la gente no se conforma con que tenga uno. Porque si tienes uno y la parejita tan egoísta va a ser, madre mía, y lo vas a dejar solo, la vas a dejar sola, y después ya, si por casualidad tienes dos y de pronto viene el de 3 o la de 3, anda que la coneja, madre mía, así está armario de seco. Pero es que nunca lo podemos hacer bien. No, nunca lo podemos hacer bien, porque a lo largo de todos los capítulos voy mostrando cómo se nos pide una cosa y exactamente la contraria. De manera que se nos pide tápate y no te tapes, sé simpática pero en su medida justa, haz esto pero no del todo. Y al final, pase lo que pase, pues nos van a terminar sacando hasta en el papelillo de los churros. El qué dirán, lo que nos pesa el qué dirán a las mujeres. Pues todo eso es construcción cultural de lo femenino. Llegan las cosas de la edad, porque si la regla tiene tela, la menopausia ni os cuento. Poned menopausia en Google y miráis las fotos que salen, no los artículos, las imágenes directamente. Un montón de señoras, rojas, abanicándose como posesas, con una cara de mala hostia que dice antes de que me dé la menopausia, porque tú lo piensas así, de que me dé, como si fuera un ictus, antes de que me dé la menopausia me corto las venas y ya estás temiendo, te compras el abanico al primer desarreglo, por si las moscas, y parece, pues no, es una cosa que nos pasa también a todas, como lo otro. Después de las cosas de la edad están a la mujer y a la burrazurra, porque había que ver qué tal trataban la violencia contra las mujeres en los refranes y el diccionario. Y yo con estos pelos, que no va precisamente por los pelos de la cabeza, sino por cómo parece que nos pillan todas las cosas de imprevisto cuando ya han venido a lo largo de los siglos advirtiéndonos de qué va a pasar, pero siempre nos creemos que a nosotras no. Hay cuerpos sobre la manera en que nos tratamos y cómo al interiorizar esa mirada que nos está juzgando todo el tiempo, porque yo esto que digo de que se nos aplica una mirada masculina no es que nos la apliquen todos y cada uno de los hombres que conocemos porque son malvados, sino la manera en la que se construye la sociedad. Y nos miran ellos así y nosotras nos miramos así. Lo mismo que hay una y otro, a nosotras nos han enseñado a competir por la mirada masculina. Y por eso esa fama de que es que entre mujeres son peores. Es que yo prefiero un jefe a una jefa, porque una jefa es que ni bendita. Y las juzgamos a ellas fatal. Pero es que nosotras nos tratamos todavía peor. Es que a veces tenemos en nuestras cabezas conversaciones y nos decimos cosas que si nos las dijeran nuestras mejores amigas nos dolerían profundamente. Yo trato mejor a los machirulos que entran a mi Twitter que me trato a mí misma cuando me miro al espejo por las mañanas. Madre mía, qué pelos, por Dios, cómo vas a salir a la calle y tienes una presentación hoy con el grano que te ha salido en la frente, como si el grano fuera yo. O sea, no hay yo, no hay estudios, no hay una preparación previa, no hay un trabajo intelectual, no hay nada. Lo único que hay es mi grano y yo me convierto en mi grano. Y eso nos ha pasado a todas en algún momento de nuestra vida. Los días que te levantas guapa y te levantas fea. Y yo le pregunto a muchos hombres en mis talleres, digo, ¿hay días que te levantas guapo? Y digo, ¿yo? Te miran con cara de estas chalas, la que aquí algún día no se haya levantado sintiéndose fea o sintiéndose guapa, que levante la mano y necesito una charla con ella porque no me lo acabaría de creer. Y por último está lo que el viento se llevó, porque yo soy bastante positiva y entonces no me he conformado con hacer una retahíla de cosas horrorosas que nos hacen a las mujeres, porque entonces ya solamente faltaría, sino que hago algunas propuestas para empezar a sacar esa mirada y buscar una mirada propia para saber cómo revisar nuestros propios estereotipos y cómo contribuir mirando hacia adentro a ver cómo nos sentimos o cómo hablamos al darnos cuenta de cómo
reflejamos voces que no son realmente las nuestras dentro de nosotras, aprendamos a buscar la voz que nos representa y si coincide con la de la sociedad, a mí me parece bien. O sea, aquí no se dice a nadie tienes que ser así. Yo lo que hago es mirar el mundo de una determinada manera y mostrarla. Si alguien se identifica con esa manera y le sirve para reconocer algunas de las cosas que en algún momento le han sentado mal o le han hecho daño o la hace reflexionar, bien. ¿Que os parece una chorrada y queréis seguir haciendo lo mismo? Pues también bien, pero que lo hagáis desde el conocimiento, que lo hagáis desde saber lo que hay detrás. Por lo menos que no se haga por no saber, que no se haga por desconocimiento, que no sigamos reproduciendo los mandatos que hacen que el mundo vaya mucho más despacio o la igualdad para las mujeres vaya mucho más despacio porque reproducimos, nos damos cuenta de las grandes cosas, ya no nos gusta que maten a las mujeres o por lo menos no a la mayoría de la sociedad, ya nos damos cuenta de que son un problema social y no solo un problema de las casas ni de las familias, pero hay cosas muy pequeñas, muy sutiles que se siguen reproduciendo de las que no nos damos cuenta. Entonces yo intento poner el foco en esas cosas pequeñas porque me parece que no hay cosas más urgentes y menos urgentes, pero no creo que haya cosas más importantes y menos importantes. Empezábamos hablando de la cultura, pues yo creo que es igual. No es que la cultura sea menos importante, a lo mejor ahora es menos urgente porque hay prioridades, pero no deja de ser importante. Pues esto es igual. Matan a muchas mujeres y que dejen de matarlas es muy urgente, pero la manera en la que construimos el mundo es como un iceberg y los asesinatos están arriba. Y los polos no se están deshaciendo, no se están derritiendo porque haya un señor o una señora arriba picándolo, sino por el calentamiento global. No podemos pretender acabar con la violencia dando solamente desde arriba. Tenemos que contribuir a calentar el agua y a calentar el aire con cada una de nuestras acciones y con cada una de nuestras maneras de estar en el mundo, para que sea ese calentamiento global provocado por toda la sociedad el que haga que la violencia machista desaparezca y que las mujeres y los hombres podamos encontrar una manera nueva de relacionarnos. No devolver la tortilla y teneros ahora atados a la pata de la cama, que también mucha gente piensa que sea eso, sino de conseguir ese calentamiento global que acabe con una sociedad desigual, porque cuando la sociedad es más igualitaria, la sociedad mejora y mejora siempre para todo el mundo, de la misma manera que la cultura mejora a todo el mundo. Así que yo ya no tengo mucho más que decir, espero no haberos aburrido con esta manera mía de ver el mundo, de mirar el diccionario y de mirar las palabras. Muchísimas gracias.